Chicos, muy buenas tardes. Esta es la última clase, digamos, de la primera parte de la Edad Media, o sea, de la Alta Edad Media. Vamos a hablar entonces ahora de los pueblos bárbaros y cómo juegan un papel importante. Recuerden que este tema unió al de la semana anterior, que fue todo el tema de brujas, hadas, duendes, de dónde venía toda esa imaginería o imaginación, ese mito de los pueblos nórdicos. ¿Quiénes eran los pueblos nórdicos? Entonces hablábamos entonces de los pueblos como los vikingos en la parte alta de Rusia, los germanos, todas los que vivían en las islas de Inglaterra, que entonces hablábamos de los irlandeses, ¿sí? Y pues toda su cultura. Entonces vamos a empezar un poco a hablar de este tema de los bárbaros, cómo se cae el Imperio Romano muy rápidamente, y luego de eso vamos a iniciar entonces con el tema de la Edad Media y los bárbaros. Entonces dice de la siguiente manera, chicos, ya están viendo ustedes, y entonces encontramos la siguiente. Hace mucho tiempo un rey dijo una frase que describía muy bien a los bárbaros. Tan pocos y ni 1000 legiones pudieron acabar con ellos. Esas palabras fueron las últimas que el rey dijo antes de ver su reino caer y su cabeza ser degollada. Por eso la imagen, degollar es quitar la cabeza. ¿Qué significa? Que ni siquiera grandes legiones quiere decir grandes cantidades de hombres, miles de ejércitos pudieron acabar con los bárbaros. Después les explicaré, porque entonces primero decir que los bárbaros son un pueblo bélico, o eran un pueblo bélico era un pueblo que le gustaba la guerra, que le gustaba la sangre, es un pueblo que siempre está en lucha, que sus hombres son creados para la lucha, para la guerra constante. Venían del norte de Euroasia o de Asia, ¿sí? Y de Asia Central, que de Europa, o sea, el norte de Europa me refiero a los países que ya les mencionaba o a los territorios que ya les mencionaba, hablemos de territorios, y entonces hablamos de Inglaterra, lo que es toda la Gran Bretaña, la parte alta de Francia, en la frontera con el Mar Nórdico, los vikingos que habitaban, digamos, las estepas de Rusia, y los germanos y todos los pueblos que vivían en esa parte. Que ahorita en el mapa les explicaré. Los más importantes de las tribus, y no muy importantes porque fueran más poderosas, sino porque eran gran mayoría eran los germanos, que pues de ahí viene un poco la descendencia de lo que hablábamos hoy de Alemania y todas las fronteras Suiza, Suecia y la parte alta y sus descendencias. Entonces aquí vamos a ver esta foto pues nos muestra un poco cómo es el simbolismo o cómo se representaban a los bárbaros en ese momento. Entonces se demostraban fuertes, guerreros, salvajes, y este tema de salvajismo y bárbaros, acuérdense que lo inventaron los romanos para desprestigiar a los pueblos que los rodeaban. Ellos no decían los germanos, ellos decían los bárbaros. Y entonces los bárbaros era porque precisamente sus acciones eran déspotas, fuertes. Y la sangre estaba en medio y la guerra estaba en medio. Entonces eso hacía que los romanos, que se creían civilizados o desarrollados, los denominaran de esa manera. Acá tenemos entonces el Imperio Romano. Cuando se empieza a dividir, tenemos el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que después el Imperio Romano de Occidente va a ser el que va a tener mayor fuerza y va a asumirse entonces con Constantinopla y con Constantinopla. Acá en el mapa, entonces, si alcanzan a ver el cursor, si no lo ven, entonces voy a hablar de la parte alta del mapa, es decir, de la parte norte del mapa, que ustedes ya han trabajado geografía conmigo, o vamos a hablar de donde está el título en rojo. Entonces, tenemos la isla de Inglaterra o la Gran Bretaña, que acá eran los irlandeses, y entonces es donde aparece toda la mitología de las brujas, todo este mito de los magos, de la hechicería, que es un poco lo que trabajamos la semana pasada. Acá van a encontrar entonces los pueblos germanos, que es donde les estoy mostrando, ¿sí? Que son territorios que son frontera con el mar nórdico, con el mar que queda en el Ártico. Y a este lado pues vamos a encontrar las grandes estepas áreas de Rusia. Entonces habría que decir también que estos territorios, por su zona tórrida, por la zona en que se encuentran en el planeta, son climas muy fríos, son tierras que muchas veces no tienen tanta fertilidad como las partes bajas o tropicales, que es la parte que está de colores, que es donde quedaba el Imperio Romano. Entonces, por lo tanto, generaban desplazamientos desde las partes altas a las partes más calientes del planeta. Acuérdense que la parte tropical es todo lo que reúne, está entre los dos trópicos, y que en la mitad está cruzado por el paralelo del Ecuador, pues son zonas más tropicales, son zonas más productivas, son zonas con tierras un poco más cultivables. Y a esta parte de acá tenemos entonces los límites con Oriente y todos los límites que nos van a dar con la parte de la India y de Asia. Entonces, obviamente la India hace parte de Asia, ¿no?
entonces con la parte asiática, y entonces tenemos el oriente. Importante esta parte de acá que les muestro porque es donde queda Israel, donde queda Palestina. Bueno, en ese tiempo no se hablaba de Israel, entonces hablemos más bien de tierras de esa época como Egipto, Jerusalén, que es donde se van las grandes religiones monoteístas. Y en la parte de abajo pues tenemos las fronteras con el continente africano. La parte que está sombreada en rosado y en amarillo hacen parte de las conquistas del Imperio Romano, y de ahí hacia abajo, hacia la parte sur del planeta, era todo lo que correspondía a África, y es donde van a estar las grandes tribus africanas y todo su pensamiento tribal. Habiendo dicho eso, entonces tenemos el mar Mediterráneo en el centro, que divide entonces a tres grandes continentes, o por lo menos la entrada de tres grandes continentes de la forma por medio del agua, que es África, Asia por el oriente entonces, y Europa al norte. Y a la parte occidental tenemos entonces todo lo que es el mar Atlántico. Vámonos entonces con algunas especificidades de esta situación, chicos, y entonces encontramos que la presencia de los bárbaros son unas tribus extranjeras que limitan con, como ya les mostré en el mapa, con el Imperio Romano, y que van a entrar despacio o de forma gradual desde el siglo 3 o 300 después de Cristo hasta en adelante. Durante todo el resto de la Edad Media van a haber movimientos de grandes tribus a Europa, pero eso es lo que va a ocasionar que haya el cambio del Imperio Romano a la Edad Media. Es importante decir que ya a esta edad empieza entonces la cristianización o la fuerza del catolicismo, de la religión católica en Europa, y es cuando se empieza a tomar. Muchos de estos bárbaros entran también a conformar las grandes filas de los ejércitos romanos, ¿no? Y se les metía a los ejércitos porque eran personas o hombres muy fuertes, muy guerreros, y se metían en todo y tenían la potencialidad de hacer parte fundamental en los ejércitos romanos. Ya en el siglo V se produjo el ingreso masivo, quiere decir que ya cuando se cae el Imperio Romano, como no hay fronteras que los detengan, y las fronteras se caen porque los ejércitos se caen, es decir, y los ejércitos se caen porque hay hambruna, porque hay enfermedades, porque no hay alimentación, porque hay pobreza, entonces los pueblos bárbaros pueden entrar muy fácilmente a estos espacios de Europa. La invasión de los germanos a Roma no es nada difícil, precisamente pues porque entran suavemente, porque Roma digamos que se empieza a subdividir en pequeñas poblaciones, digamos pequeñas entre comillas, pequeños reinos, pequeños lugares de señoríos. Acuérdense que el señorío es el noble de la Edad Media, es el terrateniente, es el señor feudal, terrateniente, gran dueño de las tierras, señor feudal, dueño de las tierras, y noble, pues dueño a este tipo de características, y ellos son los que van a citar este espacio. Se empleaban como obreros, pues obviamente como son tribus que no correspondían, entonces pasa lo mismo que está pasando en Colombia con muchas de las migraciones, entonces esta gente empieza a ocupar los puestos bajos de la sociedad de esa época. Acuérdense que es finales del siglo V, caída del Imperio Romano, inicios de la Edad Media, y entonces ellos empiezan a poblar las grandes ciudades, bajan de sus sectores porque no tienen cómo cultivar, porque no tienen grandes tierras, porque digamos no son igual de productivas a las del Imperio Romano, y aquí empiezan a trabajar digamos como servidumbre, campesinos, obreros. Tenemos entonces una representación un poco de lo que son los pueblos bárbaros, pero digamos estos son más, este dibujo que está acá hace más referencia a los pueblos otomanos o al Imperio Otomano, que es de Oriente, y ahorita lo explicaré. Los germanos provenían del norte, entonces como les mostraba, de la parte germánica, de la parte alta de Europa, de la parte que limitaba, digamos, con los normandos, con todo lo que corresponde entonces a Inglaterra o a la Gran Bretaña, a la isla de Gran Bretaña. Tenemos otro tipo que son, entonces hay una división entre los teutones y los godos. Ellos se originan en Indoeuropa, que es ahorita me volveré al mapa y les mostraré dónde viven. De Indoeuropa, que es la frontera entre Europa y la parte de Asia, a la parte baja. Ellos se dedicaban a la agricultura, al pastoreo y a la caza, como está representado ahí, para poder subsistir. Se organizaron en tribus. Acá esto es supremamente importante. Ellos elegían a su rey o a su jefe por medio de una forma democrática, había una votación, había un consenso, y esa votación, ese consenso solo y exclusivamente lo hacían los hombres de las familias más poderosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde esa época, desde el siglo V, ya empezaron a conformarse en grandes centros de democracia como el Senado.
Es decir, que la democracia no es única y exclusiva de Grecia y Roma, que son fundadores en el tema filosófico y político, pero que sí corresponde a este tipo de espacios y sectores. Ellos crearon la asamblea y la asamblea es precisamente lo que hoy nosotros conocemos como digamos que el Congreso de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la asamblea la conformaban los guerreros y digamos que en la actualidad son ciudadanos libres que trabajan en el tema de la política. Ellos eran gente iletrada, mientras que Grecia y Roma, sí, digamos que sus grandes líderes eran letrados, estudiados, hablaban de filosofía, de política. Los líderes de los bárbaros no tenían ese nivel de ilustración o de conocimiento. Me gustan mucho las imágenes porque nos va mostrando entonces cómo es que se va representando el proceso de la vida. Acá se empieza a hablar de la cristiandad, es decir, de cómo a finales del Imperio Romano, en el siglo V, empieza la Edad Media, ya el poder católico religioso está gobernado en Europa. Y en Europa me refiero desde las fronteras del Mediterráneo hasta la parte alta de Europa, y empieza a someter a estos pueblos a este tipo de creencias, y es lo que va a hacer que se satanice toda la mitología de la que hablamos la semana pasada en el video anterior. Acá tenemos la imagen de un personaje representativo que se llama Atila, el rey de los hunos, rey otomano, y entonces recuerden que los otomanos, la forma de religión de ellos es totalmente diferente, la forma de pensar es totalmente diferente. Este es el trabajo que vamos a empezar a indagar e investigar. ¿Quién fue Atila? ¿Qué fueron los hunos? ¿Quiénes fueron los otomanos? ¿Cómo aparece el Islam en el siglo VI después de Cristo? ¿Cómo se fundamenta? ¿Y cómo se va a desarrollar con el tema de Alá? Siglo V, los hunos, que era el pueblo que dirigía Atila, pueblo asiático de origen mongol, caracterizado por su espíritu violento liderado por Atila, irrumpieron en el Imperio Romano y empezaron a tomarse sus grandes huestes. Huestes me refiero a sus grandes territorios. Una cosa importante es que siempre que ustedes vean, esto es importantísimo, chicos, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, el teatro, la poesía, todas estas formas artísticas, más en este colegio que es de artes, que está fundamentado en artes, todas las formas artísticas, todos los seres, todos los artistas en su momento histórico van a demostrar, a retratar y a consolidar cómo era su contexto. Por más de que sea fantástica la escritura, están demostrando cómo es su contexto. Voy a poner un ejemplo. Si uno ve el cine y uno mira, por ejemplo, la obra de George Lucas con La Guerra de las Galaxias, ustedes van a encontrar ahí que más allá de que sea futurista la película, están demostrando cuál era la división del planeta en ese momento cuando estaban en plena Guerra Fría. Dos imperios peleando y luchando políticamente por el mundo. Pero además, como lo dice George Lucas, ahí está representada la resistencia de todo lo que fueron los vietnamitas en la Segunda Guerra, en la guerra contra Vietnam de los Estados Unidos en los 60. Pero bueno, así podríamos ver muchas historias y muchas películas que representan muchas cosas que hablan de su momento. La Ilíada, la Odisea, Troya, todas esas son las representaciones de Grecia y Roma. Entonces, cuando ustedes van a la Edad Media y encuentran Edipo Rey, el rey Arturo, Robin Hood, ¿sí? Van a encontrar también la representación de esa Edad Media a través de ese tipo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, cómo se encuentran entonces ese tipo de ciudades y culturas. Y así sucesivamente, cada época de la historia, cada momento de la historia va a tener unas obras de arte que van a representar ese momento. Algunas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, a mediados del siglo III, cuando el Imperio Romano entró en su gran crisis, 3 y 4 se cae el Imperio Romano. ¿Por qué se cae el Imperio Romano? Ya lo habíamos visto, esto es de repaso. Había hambre, había miseria, habían pestes, enfermedades que estaban afectando en ese momento a esa parte del planeta, y entonces el emperador no tenía cómo sostener ni cómo curar a la gente en ese momento. No podían controlar tanto territorio y había inestabilidad política. O sea, era un territorio gigantesco, o sea, era casi 3 continentes unidos, y ningún hombre en la historia de la humanidad ha logrado manejar tanto y solo por un medio de dictador. Grandes momentos de esas situaciones, por ejemplo, el Imperio Romano con los Césares, el señor Napoleón en las guerras napoleónicas del siglo XVIII, XVII, y
el Tercer Reich o el señor Adolfo Hitler cuando intentó invadir el planeta por medio de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que son tres grandes momentos que podríamos mirar como, digamos, un solo emperador, una sola persona, un solo rey, o como lo queramos denominar, un solo dictador, no puede controlar tan vasto, tan grande territorio. La corrupción, eso definitivamente como que es lo que afecta a todos los países. No quiero hablar del mío porque aquí nunca pasa. O yo no sé si usted no ha escuchado noticias sobre eso. Y el debilitamiento del comercio a causa de los bárbaros. ¿Qué quería decir eso? Pues como antes el comercio se hacía por tierra, a caballo, a burro, pues aparecían los bárbaros como el que lleva el reloj en la mano y aparecen en la esquina unos ladrones y le roban. Lo mismo pasaba con ellos, entonces el comercio se frenó muchísimo. Digamos que acá vienen entonces unos puntos muy específicos de cómo quedó el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Es por esto que Teodosio dividió en dos partes su imperio y una parte se la dio a su hijo Honorio, que manejó el imperio de Oriente, el Roma de Oriente, y a Arcadio el imperio de Occidente. No miento, a Honorio le dio el de Occidente y a Arcadio le dio el imperio de Oriente. ¿Para qué? Para que ellos pudieran trabajar, como el imperio quedaba por la mitad, pues era más fácil manejar el imperio de esa manera. Digamos que aquí empiezan entonces a aparecer los grandes pueblos que van a conformar la Edad Media y los grandes reinos. Ahora sí vamos a hablar de reyes, de princesas, como el rey Arturo y la princesa Marion. Vamos a hablar de entonces de cómo se da esto. Entonces encontramos los francos que se van a ubicar en el sector que actualmente conocemos hoy como Francia, los visigodos que van a ocupar toda la parte de la península española, ¿sí? Y los astrogodos que van a manejar toda la parte de lo que va a ser Italia o lo que eran las huestes del Imperio Romano. Obviamente estos van a alcanzar a influir y a tener más bien genes del Imperio Romano, herencias del Imperio Romano, y desde ahí se van a empezar a construir los grandes reinos de la Edad Media. El feudalismo como una acción importantísima que ya la habíamos trabajado. Feudalismo hace referencia a que la producción económica es la tierra, el campesino. Bueno, esto no lo vamos a tocar, creo que acá lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Creo que el otro trabajo entonces va a empezar a mirar entonces cómo fue el Imperio Otomano y cuáles fueron los principales reinos o comunidades que se dieron a partir de este ejercicio en la Edad Media inicial, o sea, en la Alta Edad Media, del siglo V al siglo XI. Habiendo terminado eso, entonces nos vamos a la última parte que va a ser la Baja Edad Media, que va a ser cruzadas, descubrimiento de América y aparición del mercantilismo, que son los otros temas que tocaremos de entonces después de los procesos de evaluación. Chicos, por favor, si no entienden algo, si, o chicas, ¿no? Chicos y chicas, si no entienden algo, si no comprenden algo, si creen que explico muy enredado, por favor, por favor, por favor, volverme a preguntar. Los voy a dejar con un videíto, como siempre, de respaldo al el ejercicio y quedamos en contacto. Espero que haya sido clara la explicación y estamos hablando. Muchas gracias.